El sistema tributario en Ecuador está regulado principalmente por el Código Orgánico Tributario, el cual establece normas generales para la administración, recaudación y control de los tributos. Algunas de las principales normas son el Código Orgánico Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la normativa de la Superintendencia de Compañías. Además, estas normativas son complementadas por resoluciones emitidas por el SRI, que es la entidad encargada de la administración y recaudación de los impuestos. Es así que uno de los artículos importantes de todas estas normativas es el artículo 6 del Código Tributario, que señala que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, atenderán a las exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Esto es muy importante asociado a la política fiscal. Buenas noches, mi nombre es Magdalena Bonanga y les voy a hacer un pequeño análisis sobre la importancia de la tributación. En el Ecuador, la tributación es una parte fundamental para el desarrollo del país, lo que ha permitido que esto se convierta en una de las principales fuentes de ingreso público después de la caída del petróleo. Esto ha garantizado el desarrollo de políticas sociales, económicas, que han beneficiado a la sociedad. Por lo tanto, es de gran importancia la recaudación de estos tributos y el cumplimiento tributario por parte del contribuyente. Además que es por eso que la política tributaria se considera primordial en los planes de desarrollo de un país. Los tributos son ingresos que un Estado y otras entidades del sector público perciben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones especiales para beneficiar los servicios públicos y la ejecución de programas que brinden sostenibilidad en el Estado. En nuestro país, la política tributaria depende mucho de los impuestos indirectos, que en este caso son el impuesto a la renta, el impuesto de los ingresos extraordinarios, el impuesto ambiental, a la contaminación vehicular, el impuesto de los vehículos motorizados, el impuesto a las divisas, etcétera. También en una menor proporción también tiene mucho que ver los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, el ICE, el impuesto redimible de las botellas plásticas no retornables. El pago de los mismos son importantes para el ingreso del país. Estos se encuentran establecidos en relación directamente proporcional entre la tasa tributaria y las capacidades de pago del contribuyente. Por tal motivo, se considera que la tributación en el país es sumamente importante, ya que su recaudación forma parte del presupuesto general de la nación. Es uno de los dos ingresos más sustentables del país. Esta recaudación ha venido aumentando en los últimos años debido a la baja del petróleo y por diferentes sectores que se han venido afectando en el país. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Nos ha tocado hablar acerca de la tributación. Nuestro tema es el análisis comparativo. La tributación alcanza los niveles más altos de la historia del gobierno, ya que se aumentó el gasto público y generalmente lo utilizaba para cubrir aquellos gastos corrientes que se generaban. De igual forma, en nuestro país existe hoy una crisis fiscal de gran magnitud. Hay un excesivo gasto público. Desde la bonanza petrolera, el país tiene que cubrir una brecha económica de 5.000 millones, la cual en gran medida podrá solucionar si existen, en el caso de existir ausentismo en el gasto público, es decir, la disminución de esos gastos. Los principales ingresos que se incluyen en el presupuesto general del Estado es la venta de petróleo, la recaudación de la recaudación de impuestos, entre otros rubros, mientras que entre los gastos se mencionan los de servicios, producción, educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte y electricidad. Durante el 2020, los ingresos corrientes aportan con 18.111.82 millones de dólares, que esto equivale a un 60.72% del presupuesto general del Estado, que se distribuyen entre los principales ingresos corrientes y otros ingresos eh, corrientes también, ¿no? Eso es lo que podemos mencionar en cuanto a este tema. Muchas gracias. Analizar y valorar las cifras más relevantes sobre la tributación en Ecuador durante los 5 últimos años. Como todos sabemos, los impuestos son fundamentales para el financiamiento del Estado en nuestro país. Estos ingresos superan incluso los generados por la explotación petrolera. Cifras claves de los últimos 5 años. Si examinamos el comportamiento del sistema tributario desde el 2018 hasta el 2022, encontramos que el IVA ha sido la mayor fuente de ingresos, representando en promedio el 42.7% del total de lo recaudado. En el 2019, por ejemplo, el gasto tributario alcanzó los 5.81 millones de dólares, lo que equivale al 5,2% del PIB, con el IVA y el impuesto a la renta sumando el 93% de estos ingresos. En el 2021, observamos que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB fue aproximadamente de 4 puntos porcentuales, más baja que el promedio de la región. Un dato es crucial para entender nuestra situación comparativa. La reforma tributaria de finales del 2021 intentó corregir esta diferencia, pero en el 2023 algunos cambios fueron revertidos, lo que ha generado preocupación sobre la perspectiva futura. Desafíos fiscales. Durante estos años, Ecuador ha enfrentado un déficit fiscal persistente, especialmente a nivel del gobierno central, exacerbado por la pandemia de COVID-2019. A pesar de algunas mejoras en la recaudación, la evasión fiscal continúa siendo un problema grave. Se estima que en esta evasión podría alcanzar cifras alarmantes, lo que subraya la necesidad de fortalecer la administración tributaria.
Resultados y medidas recientes. En el 2022 se implementó el impuesto al patrimonio de grandes empresas con una meta para recaudar 468 millones de dólares. Sin embargo, los resultados reales mostraron una recaudación de solo 364 millones, lo que representa el 0,3% del PIB, destacando los desafíos en la implementación de esas medidas. Conclusión. En resumen, al valorar y establecer las cifras de tributación en Ecuador durante los últimos 5 años, vemos un panorama complejo, con avances en ciertas áreas, pero también con desafíos significativos que debemos afrontar para asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Agradezco por su atención. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Madeline Mafra y les voy a hablar acerca del análisis comparativo. Luego de haber revisado las normas y leyes en el Ecuador, de igual manera la materia revisada en política fiscal acerca de la tributación, hemos llegado a la conclusión de 4 puntos importantes de análisis, con este tipo de análisis. En la primera es que la materia trata acerca de la importancia de la recaudación de impuestos en el Ecuador y esta va estudiando el desarrollo del presupuesto con el tema de ingresos y gastos y para poder disminuir la deuda externa. De igual manera, destacar el papel fundamental que tienen los impuestos y los servicios públicos y sobre todo las políticas sociales que actualmente estamos manejando en el país. También para analizar esta comparación se hace énfasis en que la política fiscal que se ha estudiado indica que es contracíclica. Esto quiere decir que toma acciones que minimizan los efectos del ciclo económico. Pero en este caso, en el Ecuador no ha sido tan planificado por el endeudamiento que mantenemos y esto ha disminuido el gasto público, que trae consigo la pérdida del desarrollo sostenible. También la política fiscal estudiada menciona sobre la redistribución de ingresos mediante los impuestos progresivos y también los gastos sociales, pero en el análisis revisado en el Ecuador se ha mantenido que la estructura tributaria no ha sido tan eficaz como parece, ya que esta disminuye la desigualdad y de igual manera al incrementar los impuestos como el IVA ha afectado a algunos ciudadanos con menores recursos. Bueno, y como conclusión, mantenemos que se indica que mediante este análisis que hubo una gran diferencia, como semejanza también, en esta tributación de la política fiscal comparado con la información del Ecuador. De igual manera, el análisis revisado en el Ecuador, en el que existen factores externos como lo es el endeudamiento, la dolarización, la caída del precio del petróleo, entre otros factores, que impide que se cumpla con cabalidad las políticas fiscales en el Ecuador. Pero se intenta mantener el desarrollo económico en el país. Gracias.